Nunca imaginé que el sonido de una campana pudiera doler tanto. Cada tañido era como un golpe seco en el pecho, marcando el paso del tiempo desde que mi Lucía se había ido. Las flores blancas perfumaban el aire del templo, pero a mí me olían a despedida. Daniel, mi nieto, jugaba con un pedacito de cinta negra, ajeno todavía a la magnitud del vacío que nos rodeaba. Tenía 7 años, los ojos grandes como los de su madre y esa misma manera dulce de preguntar las cosas, aunque sus palabras, esa mañana, me dejaron helada. «Abuela, ¿por qué la panza de mamá está grande?», dijo señalando el ataúd. Al principio creí que el niño hablaba sin entender, pero cuando lo vi acercarse y levantar con sus pequeñas manos el borde del vestido de Lucía, sentí que el mundo se detenía. Ahí, frente a mí, el cuerpo de mi hija mostraba un moretón inmenso, oscuro como la noche, justo en el vientre. Un silencio denso cayó sobre nosotros y el murmullo de los presentes se desvaneció. Sentí que el aire me faltaba. Eso no fue una caída, susurré, apenas sin voz. Me temblaban las manos mientras acomodaba el vestido otra vez. Daniel me miró confundido, buscando respuestas que yo no tenía. En su mirada inocente cabía toda la verdad que los adultos nos negábamos a ver. El padre Ramiro continuó el rezo, pero ya nada de lo que decía llegaba a mis oídos. En mi cabeza resonaban otras voces, la risa de Lucía cuando era niña, los gritos de alegría en su boda, las llamadas rápidas en las que me decía que todo iba bien. «Estoy bien, mamá», repetía siempre. Mentira piadosa, ahora lo sé. Después de la misa, pedí hablar a solas con don Ernesto, el funerario. Era un hombre discreto, de mirada triste, acostumbrado a convivir con el dolor ajeno. Le rogué que me dejara ver a mi hija en privado, sin testigos, sin ese murmullo hipócrita de los que vienen por compromiso. Él dudó, pero terminó accediendo. «No diga que fui yo quien la dejó entrar, doña Mercedes», me advirtió. Cerró la puerta detrás de mí y quedé sola frente al cuerpo de mi niña. Me acerqué despacio, temiendo que cualquier movimiento brusco borrara la última imagen que guardaba de ella. La acaricié en la frente, tan fría. Sus labios, pintados con cuidado, parecían a punto de sonreír, como si el maquillista hubiera querido devolverle la vida. «Perdóname, hija», murmuré, «no supe cuidarte de él». Le abrí el vestido con suavidad y la evidencia estaba ahí. No había señales de una caída, ningún raspón, ninguna fractura visible. Solo aquel golpe profundo en el abdomen, el color amoratado extendiéndose como una sombra. No era un accidente, era violencia. Las lágrimas me nublaron la vista. Recordé todas las veces que Lucía evitó mirarme a los ojos cuando le preguntaba si Ricardo la trataba bien. «Está estresado, mamá. El trabajo lo tiene tenso», decía. «Tú no lo entiendes, pero él me quiere». Y yo, necia, callaba. Me convencí de que las parejas jóvenes eran así, que el amor moderno tenía otros modos. Qué ciega fui. Al salir del cuarto, don Ernesto me observó en silencio. No tuve que decirle nada. Él también lo había notado. «No parece una caída», murmuró. Pero el marido firmó los papeles rápido. Dijo que no quería prolongar el dolor. Esa frase me perforó el alma. No quería prolongar el dolor o temía que alguien descubriera la verdad. «¿Dónde está ahora ese hombre?», pregunté. «Se fue temprano, señora. Dijo que no podía soportar ver el cuerpo». «Cobarde», pensé. No podía soportar enfrentarse a lo que había hecho. Esa noche no dormí. En casa, mientras Daniel descansaba con la cabeza en mi regazo, repasé cada detalle. Las llamadas interrumpidas, las visitas canceladas, las excusas de Lucía para no venir a los cumpleaños familiares, el aislamiento. Todo encajaba ahora con una claridad cruel. Ricardo, el hombre que prometió cuidarla, la había destruido poco a poco. Me levanté y busqué una foto vieja. Lucía en su vestido de novia, sonriendo, sosteniendo aquel ramo de crisantemos blancos que tanto le gustaban. Detrás de ella, Ricardo posaba con gesto serio, casi altivo. Me di cuenta de que ni siquiera en ese día especial él había sonreído.
como si la boda hubiera sido una conquista, no una unión. Guardé la foto junto a la medalla de San Benito que siempre llevaba en el pecho. Me juré que descubriría la verdad, aunque me costara el alma. Al amanecer, cuando el canto de los gallos anunciaba un nuevo día, sentí una calma extraña. No era paz, era decisión. Fui hasta la cocina, preparé café y me quedé mirando por la ventana. El cielo empezaba a teñirse de rosa, pero en mi pecho solo había gris. Daniel despertó y se acercó con su osito de peluche. ¿Mamá está en el cielo, abuela?, preguntó. Le acaricié el cabello. Sí, mi amor, pero hay cosas que tenemos que entender antes de dejarla ir. Él asintió, sin comprender del todo. Los niños aceptan la verdad de un modo que los adultos hemos olvidado. Ese día, mientras arreglaba las flores que llevaría al panteón, decidí que no descansaría hasta saber quién había convertido la vida de mi hija en un infierno. No importaba cuánto dolor me esperara. La injusticia no se entierra con el cuerpo, permanece viva, ardiendo bajo la piel. Y en ese fuego comenzó mi historia. San Luis Potosí siempre me pareció una ciudad hermosa, con sus calles tranquilas, los portales llenos de bugambilias y ese aire de provincia que invita a la calma. Pero, para mí, desde que Lucía se mudó allí, se convirtió en un lugar lejano, casi hostil. Ella me hablaba por teléfono cada semana, al principio. Decía que Ricardo era un hombre atento, trabajador, que la llevaba a cenar los viernes y que la hacía sentir segura. Yo la escuchaba, feliz, creyendo que mi hija había encontrado su destino. ¡Qué ingenua fui! Confundí el control con amor y el aislamiento con cuidado. Cuando Daniel nació, las llamadas se hicieron más cortas. Mamá, estoy cansada. Ricardo no quiere que hable tanto por teléfono, dice que gasto mucho. Todo está bien, te lo prometo. Cada frase era una grieta que yo no quise ver. Le pedí 1000 veces que viniera a visitarnos, pero siempre había una excusa. El trabajo de él, el clima, los gastos. La última vez que la vi fue en Navidad, hacía 2 años. Llegó delgada, con la mirada baja, y un moretón que trató de disimular con maquillaje. Me tropecé con la cuna de Daniel, me dijo. No insistí, no quería discutir. Ahora me maldigo por ese silencio. Los días posteriores al funeral fueron una niebla. Me movía por inercia, atendiendo a Daniel, recibiendo visitas, escuchando pésames vacíos. Ricardo no apareció más. Mandó un mensaje frío. Gracias por todo, doña Mercedes. Necesito tiempo. Daniel quedará con usted mientras resuelvo algunos asuntos. No mencionó amor, ni duelo, ni siquiera arrepentimiento, solo asuntos. Un hombre que pierde a su esposa no habla así. Algo en mi pecho se quebró de nuevo. Una noche, mientras Daniel dormía, decidí viajar a la casa donde ellos vivían. Llevaba las llaves de repuesto que Lucía me había dado hacía años, por si acaso. El barrio era elegante, con jardines cuidados y portones automáticos. Todo demasiado perfecto, pero detrás de esa perfección yo sentía el eco de los gritos que mi hija debió haber callado tantas veces. Abrí la puerta despacio. El aire adentro olía a encierro, a perfume barato y a soledad. Caminé por el pasillo, pasando junto a retratos donde Lucía sonreía de manera forzada. En cada foto, Ricardo tenía esa mirada posesiva, como quien exhibe un trofeo. En la cocina encontré una taza rota y en el suelo marcas de arrastre que parecían recientes. Mi corazón latía con fuerza. No sabía si llorar o gritar. Subí las escaleras. El cuarto principal estaba ordenado con un cuidado casi enfermizo. En el tocador, un frasco de perfume a medio usar, una cadena con un dije en forma de corazón. Y junto a la cama, un pequeño diario de tapas azules. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro, Lucía había escrito con su letra redonda. A veces me pregunto en qué momento el amor se convirtió en miedo. Ricardo dice que lo provoco, que si no hablara tanto, si no llorara, él no tendría que gritarme. Anoche me empujó. Dijo que fue un accidente, pero mi vientre duele. No quiero que Daniel vea esto. Dios mío, ayúdame. Leí y releí esas líneas
hasta que las lágrimas borraron la tinta. Sentí una rabia fría, una furia que no conocía. Esa casa era una jaula. Ricardo había convertido el amor en prisión. Seguí buscando. En el cajón del escritorio encontré una caja de madera. Dentro había papeles doblados, fotos y una pequeña libreta de clínica. El título me dejó sin aliento. Control prenatal. Lucía Ramírez de Gómez. Mis ojos se nublaron. Mi hija estaba embarazada, 3 meses. Junto a la libreta había ecografías, una pequeña forma en blanco y negro, un corazón diminuto latiendo en la oscuridad y una carta sin terminar. Mamá, no quería contarte todavía. Quería darte la sorpresa cuando todo estuviera más tranquilo. Creo que este bebé puede cambiar a Ricardo. A veces pienso que él me quiere, solo que no sabe cómo demostrarlo, pero me duele mucho el vientre. Me prometió que no volvería a tocarme. No pude seguir leyendo. Caí de rodillas apretando esas hojas contra el pecho. No solo había perdido a mi hija, también a un nieto que nunca llegué a conocer. El silencio de esa casa se volvió insoportable, como si las paredes mismas gritaran. Salí al jardín y encendí un cigarrillo, aunque hacía años que no fumaba. El humo me quemó la garganta, pero era la única manera de respirar. Miré el cielo oscuro, las luces lejanas de la ciudad, y supe que no podía quedarme callada. El dolor debía transformarse en verdad. A la mañana siguiente, llevé la libreta y las cartas a un médico que había atendido a Lucía, el doctor Eduardo Moral. Lo encontré en la clínica. Un hombre mayor de ojos cansados. Al verme, comprendió sin que dijera una palabra. Ella era una buena mujer, dijo con tristeza. Le recomendé que denunciara, pero tenía miedo. Le pedí que me dijera la verdad, toda, y él, después de un silencio largo, asintió. Lucía no murió por una caída, señora. La causa fue una hemorragia interna provocada por un golpe directo en el abdomen, el tipo de golpe que causa daño fetal inmediato. Mi respiración se cortó. ¿Y por qué no se hizo una autopsia? El esposo la impidió. Firmó los documentos y pidió que todo se resolviera rápido. Dijo que ella se había tropezado. No pude contradecirlo sin pruebas. Salí de ahí con un temblor en el cuerpo, que no era solo de rabia, era el despertar de una fuerza que desconocía. La justicia no vendría sola. Iba a buscarla con mis propias manos. Esa noche, antes de dormir, abracé a Daniel y le prometí en silencio que su madre tendría paz. No sabía cómo, pero la tendría. Afuera, el viento soplaba fuerte, moviendo las cortinas. Era como si Lucía me hablara desde algún rincón invisible. Mamá, no te rindas, y no lo haría. El amanecer de aquel lunes me encontró de pie frente a la ventana, con las cartas de Lucía extendidas sobre la mesa. No había dormido. Cada palabra escrita por mi hija era un eco que no me dejaba descansar. Me duele el vientre, mamá. Esa frase, tan simple, me perseguía como un latido que no se apaga. Afuera, el barrio comenzaba a despertar. Motores, voces, el panadero gritando su mercancía. La vida seguía, indiferente al infierno que yo cargaba dentro. Decidí que debía enfrentar a Ricardo. No podía quedarme esperando a que el destino hiciera justicia, pero no lo encontraría en casa. Alguien me dijo que trabajaba en una constructora del centro. Fui hasta allá con la medalla de San Benito en el cuello y las manos temblorosas. El edificio era moderno, con paredes de vidrio y un letrero elegante. Gómez Asociados, proyectos inmobiliarios. En la recepción, una joven amable me preguntó a quién buscaba. Vine a ver a Ricardo Gómez, dije con voz firme. Lo siento, señora. El ingeniero está en una reunión. ¿Desea dejarle un mensaje? Antes de responder, lo vi. Salía de un café frente al edificio, acompañado de una mujer rubia, de cabello perfectamente peinado y sonrisa cómplice. Se reían. Él llevaba la misma chaqueta gris que usó en el funeral de mi hija. Sentí una punzada en el pecho, un nudo de rabia y asco. Lucía aún estaba tibia en su tumba y él ya andaba con otra. Levanté el celular y tomé una foto, luego otra y otra.
Quería pruebas, no solo para mí, sino para que el mundo viera lo que ese hombre era, un asesino que jugaba a ser viudo triste. Esa noche volví a mirar las fotos. Daniel dormía en su habitación abrazando su osito. Yo lloraba en silencio pensando en la injusticia de todo, pero algo cambió dentro de mí. El dolor se transformó en propósito. Necesitaba saber quién era esa mujer, y lo supe pronto. En los correos de Lucía encontré mensajes con el nombre Verónica Salas, secretaria de Ricardo. Al día siguiente me presenté en el mismo café. Llegué temprano con el cabello recogido y gafas oscuras como quien intenta pasar desapercibida. Pedí un té y esperé. A las 10 en punto, Verónica entró. La reconocí enseguida. Llevaba un bolso caro y un perfume demasiado dulce. Esperé a que pidiera su café y se sentara. Luego me acerqué con calma. «¿Verónica Salas?», pregunté. «Sí, nos conocemos». «No, pero creo que tenemos algo en común. Ricardo Gómez». Ella palideció. Su mano tembló sobre la taza. «¿Quién es usted?». «Soy la madre de Lucía Ramírez, la esposa de Ricardo, la mujer que él enterró hace apenas 3 semanas». Verónica se quedó muda. Bajó la mirada. «No sé de qué me habla». «No mienta. Tengo fotos de ustedes, cartas de mi hija y algo más». Saqué una copia de una de las ecografías. «Lucía estaba embarazada, ¿sabía?». Ella dio un respingo. El café se le derramó un poco sobre la mesa. Miró hacia la puerta, nerviosa, como buscando una salida. «Por favor, siéntese», le dije con un tono más suave. «No vine a hacerle daño, solo necesito la verdad». Verónica dudó un instante, pero finalmente se sentó. Respiró hondo, como quien decide saltar de un precipicio. «Yo no sabía lo del embarazo», murmuró. «Ricardo me dijo que su matrimonio estaba roto, que ella era una histérica que lo atormentaba. Yo le creí». Las lágrimas empezaron a correrle por las mejillas. «Lucía nos sorprendió», continuó. «Una noche, hace como un mes, entró sin avisar. Yo estaba en su casa, en la sala. Ricardo había bebido, discutíamos. Cuando la vio, enloqueció. Ella gritó, lo insultó y él se tapó la cara con las manos. «Dígalo», le exigí. Él la golpeó, una vez, luego otra. Yo intenté detenerlo, pero me empujó. Ella cayó y, después, solo vi sangre. Ricardo me gritó que me fuera, que no dijera nada. Dijo que todo había sido un accidente, que se encargaría de todo. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies, pero mantuve la calma. Encendí la grabadora del celular sin que ella lo notara. Su voz, temblorosa, quedaba registrada como testimonio de lo que yo ya sabía. «Ricardo había asesinado a mi hija. ¿Y usted no hizo nada?», le pregunté con el corazón desgarrado. Tenía miedo. Él me amenazó. Dijo que si hablaba, diría que yo también participé. No la odié. En ese momento, solo vi a otra mujer atrapada en el mismo círculo de poder y miedo. «Verónica, escúcheme bien», le dije. «Si de verdad quiere redimirse, va a tener que contar todo esto a la policía». «No puedo». «Sí puede. Lucía no puede hablar. Pero usted sí». Saqué una foto de mi hija con Daniel. «Ellos merecen justicia». Verónica la observó largo rato, en silencio. Luego asintió. «Le diré todo al comandante Luna, pero necesito tiempo». «No hay tiempo», repliqué. «Ese hombre no debe seguir libre». Salí del café con el alma partida, pero con la certeza de que la verdad empezaba a tener forma. Caminé sin rumbo por el centro, sintiendo el peso del sol sobre los hombros. En una vitrina vi un arreglo de crisantemos blancos, las flores favoritas de Lucía. Compré un ramo. Esa noche lo dejé en la puerta de la oficina de Ricardo junto con una nota. «Devuélveme a mi hijo, Ricardo». Sabía que lo haría temblar. Era el primer paso de mi justicia. De regreso en casa, me senté frente al espejo. Mi reflejo me devolvía la imagen de una mujer distinta, ya no la madre resignada, sino una madre que había despertado. Apreté la medalla de San Benito y susurré: «Te lo prometo, Lucía, no descansaré hasta que él pague». Afuera, un trueno retumbó en el cielo y por primera vez en semanas sonreí. Pasaron los días
y cada minuto se volvió una espera insoportable. Verónica no aparecía, no respondía a mis llamadas ni mis mensajes. Pensé que se había arrepentido o que Ricardo la había descubierto. Esa posibilidad me quitaba el sueño. Empecé a imaginarla en peligro, atrapada en la misma telaraña de miedo que había enredado a mi hija. El silencio es un monstruo que se alimenta del temor, y yo lo conocía bien. Lo había dejado crecer durante años, sin atreverme a mirar de frente la verdad. Esa mañana decidí ir a la policía. Llevaba una carpeta con todo lo que había reunido: las cartas de Lucía, las ecografías, la grabación con la confesión de Verónica. Pedí hablar con el comandante Héctor Luna, un hombre de voz firme y mirada cansada. Me escuchó sin interrumpirme, mientras yo desplegaba las pruebas sobre su escritorio. «Señora Mercedes», dijo finalmente, «esto es serio, muy serio, pero sin una denuncia formal ni testigos será difícil avanzar». «Tengo la confesión de esa mujer», respondí alzando el teléfono. «Sí, pero necesitamos que la confirme frente a un juez». Me quedé en silencio. Sabía que Verónica era la pieza clave y que su miedo podía echar todo a perder. «Déjeme intentar hablar con ella», añadí. Luna asintió. «Hágalo, pero con cuidado. Ese hombre no es cualquier persona. Tiene dinero, contactos, y los cobardes con poder son los más peligrosos». Salí de la comisaría con un nudo en la garganta. No solo luchaba contra el asesino de mi hija, sino contra un sistema que parecía hecho para protegerlo. Aquella noche, el teléfono sonó. Era Verónica. Su voz sonaba quebrada, como si hubiera estado llorando. «Doña Mercedes, él sabe que hablé con usted». Me siguió. «Dijo que si vuelvo a mencionar su nombre, me va a destruir». «Escúcheme», le dije con firmeza. «No puede dejar que el miedo la controle. No más. Lucía ya no puede defenderse. Pero usted sí. No entiende, no es solo miedo. Ricardo tiene todo planeado. Dice que si lo acusan, va a decir que ella lo provocó, que se cayó sola. Él puede mentir, pero las pruebas no mienten», le respondí. «El doctor Morales confirmó la causa de muerte. Tenemos su confesión grabada». «¿Grabada?» «Sí, y está en un lugar seguro. Si me pasa algo, la recibirán las autoridades». Hubo un silencio largo. «Entonces no tengo escapatoria», susurró. «La tiene», dije. «Dígale al comandante Luna todo. Hágalo por Lucía, por usted misma». Colgó sin responder. Esa noche recé como no lo hacía desde que era niña. Le pedí a Dios que le diera valor. Al día siguiente, Ricardo apareció en mi casa. Toques fuertes, insistentes. Abrí la puerta y lo vi allí, con la mirada enrojecida y un gesto de furia contenida. «¿Qué quiere?», pregunté, sujetando la medalla de San Benito bajo la blusa. «Necesito hablar con usted», dijo con voz baja, casi amenazante. «He escuchado cosas, gente diciendo que anda inventando historias sobre mí». «Yo no invento nada», respondí. «Solo busco la verdad». Él dio un paso adelante. Podía oler el alcohol. Mi esposa se cayó. ¿Entiende? Fue un accidente. Y si sigue metiéndose donde no la llaman, se va a arrepentir. Me quedé mirándolo fijo, sin miedo. ¿Sabe qué es lo peor, Ricardo? Que todavía intenta mentir. Hasta frente a la tumba de la mujer que decía amar. Sus ojos se endurecieron. «Cuide lo que dice, vieja loca. No quiero tener que denunciarla por difamación». Cerré la puerta sin responder. El golpe seco del portazo resonó como una victoria. Lo escuché irse maldiciendo. Me quedé apoyada en la pared, temblando, pero no por miedo. Era rabia pura, la misma que había sostenido en silencio tantos años. Los días siguientes fueron una tormenta emocional. Verónica desapareció del trabajo y en la oficina de Ricardo decían que había renunciado. Todo indicaba que él la había mandado lejos o que ella misma había huido, pero yo no me rendí. Empecé a enviarle mensajes anónimos a Ricardo, frases cortas, acompañadas de una ecografía o una foto de Lucía. «Devuélveme a mi hijo». Ella no se calló. «Yo sé lo que hiciste». Usaba un número desconocido y los dejaba siempre de noche, como susurros desde el más allá. Sabía que lo estaban volviendo loco.
Una tarde lo vi desde la esquina, saliendo de su oficina. Caminaba rápido, con los ojos desorbitados. Se detenía cada tanto mirando a su alrededor como si temiera que lo siguieran. Lo observé subir a su auto, encender la radio y luego apagarla de golpe. Después golpeó el volante con furia. Su mente comenzaba a resquebrajarse. En mi casa, guardaba todo en una caja de metal bajo el piso del armario. Las cartas, las fotos, la grabación, la libreta médica. Cada prueba era un trozo de mi hija que debía proteger. Daniel, sin saberlo, jugaba sobre ese mismo piso, construyendo castillos con bloques de colores. A veces me miraba y decía: «Abuela, mamá me habló en sueños. Dijo que ya no le duele la panza». Yo lo abrazaba con fuerza. «Entonces está contenta, mi amor. Está tranquila». Pero yo no lo estaba. Aún faltaba justicia. Una tarde recibí una llamada del comandante Luna. «Encontramos a Verónica Salas», me dijo. «Está dispuesta a declarar». Cerré los ojos. Sentí un nudo de alivio y miedo mezclado. «¿Está segura?» «¿Lo está? Mañana mismo vendrá yo a la comisaría». Miré al cielo y por primera vez en mucho tiempo el aire no me supo a culpa, sino a esperanza. Esa noche puse en la mesa un plato extra. Daniel me preguntó para quién era. «¿Para tu mamá?», le dije. «Hoy vamos a cenar con ella, aunque no la veamos». Encendí una vela blanca y dejé un crisantemo junto a su foto. En el fondo, una canción suave sonaba en la radio, la misma que Lucía le cantaba a Daniel para dormir. Por un instante sentí calor en el pecho, como si su presencia llenara el aire. «Mañana empieza tu justicia, hija», susurré. «Mañana el silencio se rompe». La mañana en que Verónica fue a declarar amaneció gris, con un viento helado que barría las calles como si también quisiera limpiar la ciudad. Me levanté antes del alba, preparé café y encendí una vela frente a la foto de Lucía. Le hablé en silencio. «Hoy, hija, tu voz va a ser escuchada». Daniel dormía todavía, abrazando su osito, ajeno a la tormenta que se avecinaba. Llegué a la comisaría poco antes de las 9. El comandante Luna me recibió con un gesto breve y me pidió que esperara en su oficina. En la sala contigua escuchaba murmullos, pasos nerviosos. Luego la vi entrar. Verónica. Estaba demacrada, con los ojos hinchados, las manos entrelazadas como quien intenta no quebrarse. Al verme, bajó la mirada, avergonzada. «Gracias por venir», le dije con voz suave. «No lo hago por él, ni por usted», respondió. «Lo hago por ella», asentí, y esa simple frase bastó. El comandante Luna la acompañó a la sala de interrogatorios. Cerraron la puerta. Yo esperé afuera, caminando de un lado a otro. Pasaron minutos eternos. Cada segundo me recordaba la voz de Lucía. Cada pausa me hacía temer que ella se retractara, pero cuando la puerta se abrió, supe que había hablado. Luna salió con expresión seria, pero en su mirada había una chispa de determinación. «Ya tenemos lo que necesitamos», dijo. «Su testimonio coincide con la evidencia médica y con las cartas». «¿Y ahora?», pregunté. «Ahora, justicia». El arresto de Ricardo ocurrió esa misma tarde. La policía llegó a su oficina justo cuando salía de una reunión. Yo estuve ahí a unos metros, observando desde la esquina, con el corazón latiendo como un tambor. El comandante Luna me había avisado: «Si quiere verlo caer, venga, pero manténgase a distancia». Ricardo salió del edificio con su habitual arrogancia, hablando por teléfono. 2 agentes se le acercaron y le mostraron una orden. Al principio sonrió con desdén, creyendo que se trataba de un error. Pero cuando escuchó las palabras «detenido por homicidio y violencia doméstica», el color se le fue del rostro. «Esto es una locura», gritó. «Soy inocente». Los empleados miraban desde las ventanas. Algunos se tapaban la boca, otros grababan con sus celulares. Verónica, escoltada por Luna, observaba desde un auto cercano. La escena era un espejo invertido. El poderoso reducido, la víctima redimida. Vi cómo lo esposaban. No sentí alegría, sino una mezcla de alivio y tristeza.
Ninguna cárcel devolvería la vida de mi hija, pero al menos su verdugo ya no podría dañar a nadie más. Esa noche, la noticia salió en todos los medios locales. Empresario detenido por la muerte de su esposa. Había fotos, titulares sensacionalistas, comentarios en las redes. Algunos defendían a Ricardo, otros lo condenaban. Yo apagué la televisión. No quería que la tragedia de Lucía se convirtiera en espectáculo. En casa, Daniel jugaba en el piso con sus carritos. Levantó la mirada y me preguntó: ¿por qué están hablando de mi papá en la tele? Me quedé muda unos segundos. Luego me arrodillé a su lado. Porque hizo algo muy malo, mi amor, pero ya no puede hacernos daño. Él frunció el ceño tratando de entender. ¿Entonces mamá ya puede descansar? Sí, hijo, le respondí con un hilo de voz. Ahora sí puede descansar. Lo abracé fuerte. En su inocencia encontraba un tipo de paz que yo ya había perdido. Los días siguientes fueron un torbellino. Declaraciones, abogados, periodistas llamando a mi puerta. El comandante Luna me aconsejó no hablar con nadie hasta el juicio. Yo solo quería silencio, ese silencio limpio que sigue a las tormentas. Una tarde recibí una carta. No tenía remitente, pero reconocí la letra temblorosa de Verónica. Decía: Doña Mercedes, gracias por no odiarme. He dicho todo ante el juez. Sé que no merezco su perdón, pero necesito que sepa que pienso en Lucía cada noche. Rezo por ella y por usted. Guardé esa carta junto a las de mi hija. Eran dos mujeres unidas por el mismo dolor, pero separadas por la culpa y la pérdida. El día del juicio llegó. El tribunal estaba lleno. Ricardo, con traje oscuro y mirada arrogante, fue escoltado por los guardias. Cuando nuestros ojos se cruzaron, sentí un escalofrío. Intentó sonreír como si aún tuviera poder sobre mí, pero esa sonrisa ya no me asustaba. Verónica testificó con voz temblorosa pero firme. Contó todo: las peleas, los golpes, la noche del crimen. Mostró arrepentimiento, pero también valentía. El fiscal presentó las pruebas médicas, las cartas, la grabación. Cada palabra era un clavo más en el ataúd de la mentira. Ricardo gritó, se levantó, insultó al juez. Todo es un complot. Esa vieja me odia. Mi esposa se cayó sola. El juez lo mandó callar. Basta, señor Gómez. Su tiempo terminó. Cuando el juez dictó prisión preventiva por homicidio y violencia doméstica, el aire se volvió ligero. No era una victoria total, pero sí un principio de justicia. Me llevé la mano al pecho y sentí que el corazón de Lucía, por fin, podía latir en paz a través del mío. Esa noche el cielo se abrió. Una lluvia fina cayó sobre la ciudad, limpiando las calles y las culpas. Encendí una vela frente a la ventana y puse una canción de cuna, la misma que Lucía cantaba. Daniel la escuchó y se durmió enseguida. Mientras lo observaba, me di cuenta de que la verdadera justicia no era ver a Ricardo tras las rejas, sino recuperar la voz de todas las Lucías que aún callaban. Al cerrar los ojos, la vi en mi sueño, de pie entre la lluvia, sonriendo con serenidad. No llevaba miedo en los ojos, sino luz. Gracias, mamá, me dijo, y desapareció entre el sonido del agua. Los días después del juicio fueron extrañamente tranquilos. Era como si la casa entera respirara aliviada, aunque el aire aún cargaba la sombra de lo que había pasado. Daniel volvió a reír, a correr por el patio, a preguntar por su mamá con esa mezcla de inocencia y nostalgia que me partía el alma. Yo lo observaba, sintiendo que en cada sonrisa suya revivía una parte de Lucía, pero por las noches el silencio pesaba. La justicia legal había llegado, sí, pero mi corazón seguía buscando redención. Me dolía imaginar a mi hija sola en su tumba, bajo esa tierra húmeda. Así que empecé a visitarla cada tarde, con flores frescas, crisantemos blancos, siempre los mismos. A veces le hablaba, otras simplemente me quedaba en silencio, dejando que el viento dijera lo que las palabras no podían. Te hice justicia, hija, le dije una tarde, mientras limpiaba la lápida, pero no fue suficiente, ¿verdad?
Un gorrión se posó cerca, picoteando entre las hojas secas. Lo tomé como una respuesta. Una semana después recibí una visita inesperada. Era el doctor Morales, el mismo que había firmado el informe médico. Traía un sobre en la mano y una mirada llena de pesar. «Vine a entregarle esto, doña Mercedes», dijo. «Encontramos en el archivo de la clínica unos documentos que su hija había dejado firmados. Consentimiento para atención prenatal, una cita pendiente y una carta que escribió en la sala de espera. Me temblaron las manos al recibirlos. Dentro había una hoja con su letra inconfundible. Mamá, si algún día lees esto, es porque algo me pasó. No me culpes. Yo quise creer que podía cambiarlo, que el amor podía curar el miedo, pero el miedo solo crece. Cuida a Daniel, por favor. Que nunca aprenda el silencio como yo lo aprendí. Lloré hasta quedarme sin voz. Aquellas palabras eran un espejo de mi propia culpa. Lucía había vivido atrapada en el mismo silencio que yo había normalizado. Esa carta no solo era una despedida, era una lección. A partir de ese día, algo en mí cambió. Decidí que no bastaba con castigar al culpable. Tenía que romper el ciclo. Fui a la organización Mujeres Valientes, de la que me había hablado una vecina. Era una casa sencilla, con paredes color lavanda y un mural que decía: «Hablar sana, callar mata». La coordinadora, una mujer de cabello canoso y voz serena llamada Teresa, me recibió con un abrazo. «Bienvenida, doña Mercedes. Aquí todas tenemos una historia». La escuché hablar con otras mujeres, una que había escapado de su esposo violento, otra que había perdido a su hija, otra que aún no se animaba a denunciar. Yo me senté en silencio, sintiendo que mi historia pesaba tanto como las suyas, pero también comprendiendo que no estaba sola. «Cuéntenos su historia», me pidió Teresa, y por primera vez hablé, sin pausas, sin miedo, sin omitir el dolor. Conté cómo Lucía había cambiado al casarse, cómo se había ido alejando, cómo la encontré en su ataúd con aquel moretón que gritaba una verdad que nadie quería ver. Las mujeres me escucharon sin interrumpir. Algunas lloraban, otras apretaban los puños. Cuando terminé, el silencio fue tan profundo que podía oír los latidos de mi corazón. «Usted no perdió solo a su hija», dijo Teresa. «Perdió la confianza en el amor, en la justicia, en la vida, pero está recuperándola, doña Mercedes, a través de nosotras». Sentí algo arder en el pecho. Era dolor, sí, pero también esperanza. Empecé a ir cada semana, a escuchar, a acompañar, a sostener manos temblorosas. Había mujeres que venían con moretones, otras con heridas invisibles. Cada historia era un espejo, y en cada una encontraba a Lucía, y también a mí misma. Una tarde, una joven llamada Milena me abrazó después de una sesión. «Usted me dio fuerzas para denunciar», me dijo. Su historia me hizo entender que el silencio mata más que los golpes. Lloré junto a ella, sintiendo que, de alguna manera, Lucía seguía viva en esas pequeñas victorias. Ricardo, mientras tanto, seguía en prisión preventiva. Las noticias hablaban de su deterioro mental. Algunos decían que no dormía, que oía voces, que pedía flores blancas todos los días. Una parte de mí se preguntó si su arrepentimiento era real o solo el miedo al castigo. No importaba. La justicia divina encontraría su camino. Una noche soñé con él. Estábamos en la vieja casa donde Lucía creció. Él estaba sentado frente a la mesa con la cabeza baja, murmurando algo que no entendía. Cuando levantó la mirada tenía los ojos llenos de lágrimas. «No quise hacerlo», decía. «Fue el miedo a perderla». Desperté sudando, fui hasta la ventana y respiré el aire frío. Comprendí que incluso el mal tiene miedo, pero no por eso merece perdón. Una tarde, Daniel me pidió que lo llevara al cementerio. Llevó en sus manos un dibujo, él, su mamá y un bebé en el cielo rodeados de nubes y flores. Lo colocó junto a la lápida y dijo: «Mamá, te mando este dibujo para que no te sientas sola». Me arrodillé a su lado. «Ella no está sola, mi amor. Está aquí», le dije tocando su pecho. «En ti, en mí.
El viento sopló fuerte, moviendo los crisantemos. Sentí el calor del sol romper el frío de la tarde y por primera vez el silencio no me dolió. Era un silencio distinto, lleno de presencia. Esa noche escribí en mi diario: el dolor no se va, se transforma. La justicia no es venganza, es memoria viva. Hoy entendí que la voz de una mujer puede cambiar el destino de muchas. Cerré el cuaderno y miré al cielo. Una estrella brillaba más que las. Te veo, Lucía, susurré. Y te prometo seguir hablando por todas las que aún no pueden. El tiempo empezó a moverse de otra manera. Los días ya no se medían por el dolor, sino por la fuerza que encontraba en acompañar a otras mujeres. Cada historia que escuchaba era un eco de la mía, pero también una chispa que me recordaba que la vida, incluso después del horror, puede renacer. En Mujeres Valientes me llamaban Doña Mercedes, la de las flores blancas. Siempre llegaba con un ramo de crisantemos, uno por cada historia que merecía justicia. A veces, al cerrar las sesiones, me quedaba mirando el mural del centro. Hablar sana, callar mata. Esas palabras ya no eran un lema, sino una oración. Me preguntaba cuántas Lucías más estaban ahí afuera, fingiendo sonrisas, repitiendo las mismas mentiras que mi hija se obligó a decir. Estoy bien, mamá. No, no lo estaban. Y yo había aprendido que el silencio es un enemigo disfrazado de prudencia. Una tarde, Teresa, la coordinadora, me pidió que diera mi testimonio en una conferencia local sobre violencia familiar. Dudé. No me gustaba hablar en público, y menos sobre mi herida más profunda, pero entendí que mi voz podía salvar a alguien, así que acepté. El día del evento, el auditorio estaba lleno. Había mujeres, estudiantes, incluso hombres jóvenes escuchando con atención. Me subí al estrado con el corazón acelerado, sosteniendo una foto de Lucía. Al principio, la voz me temblaba. Luego, cuando pronuncié su nombre, el temblor se convirtió en firmeza. Mi hija se llamaba Lucía Ramírez, dije, y la mató el hombre que decía amarla. El murmullo se detuvo. Conté la historia sin adornos, con la crudeza de la verdad. Hablé de las señales, del control, del aislamiento, de las excusas que ella me daba y yo aceptaba. Hablé del miedo, del silencio, de la culpa que todavía cargo. Pero también hablé del poder que tiene una madre cuando decide no callar más. El amor no duele, dije al final, mirando a las mujeres en la primera fila. El amor no golpea, no humilla, no mata. Si alguien les hace creer lo contrario, huyan, hablen, pidan ayuda. El auditorio se levantó en aplauso, no por mí, sino por Lucía. Era su voz la que resonaba a través de la mía. Después de la conferencia, una muchacha de unos 20 años se me acercó. Tenía los ojos llorosos y las manos frías. Mi mamá estaba viviendo lo mismo, me dijo. Yo no sabía cómo ayudarla. Ahora sé que no puedo quedarme callada. La abracé. Hablar es el primer paso, le respondí. Nunca permitas que el miedo te haga cómplice. Esa noche, al llegar a casa, me senté frente a la foto de Lucía y le conté lo ocurrido. ¿Ves, hija?, le dije sonriendo. Tu historia está salvando vidas. Pasaron los meses. Daniel crecía, curioso y sensible, con esa mezcla de inocencia y sabiduría que a veces solo tienen los niños marcados por la pérdida. Le gustaba pintar. Sus dibujos eran siempre de casas con ventanas abiertas y soles enormes. Así entra la luz, abuela, decía. Yo lo miraba y pensaba que su arte era una forma de sanar lo que la vida le había arrebatado tan pronto. Una noche, mientras cenábamos, me preguntó algo que me tomó por sorpresa. Abuela, ¿mi papá sigue en la cárcel? Asentí despacio. Sí, hijo. Y ahí debe estar, para que aprenda lo que hizo. ¿Y si cambia?, preguntó con la inocencia de quien aún cree en el perdón. Me quedé pensativa. Si cambia, que lo demuestre con el alma, pero eso no nos obliga a olvidar. El perdón no borra la verdad, solo nos libera del peso del odio. Daniel sonrió y siguió comiendo. Esa noche, mientras lo arropaba, me di cuenta de que ese niño, sin saberlo, me estaba enseñando a sanar.
Una tarde lluviosa recibí una carta del penal de San Luis Potosí. El remitente me estremeció. Ricardo Gómez. Dudé en abrirla, pero algo dentro de mí me dijo que debía hacerlo. El sobre olía a humedad y encierro. La letra era desordenada, como si hubiera sido escrita en medio del delirio. Doña Mercedes, comenzaba, sé que no tengo derecho a pedirle nada. La cárcel no es castigo suficiente para lo que hice. Cada noche la veo a ella. Sueña conmigo, o tal vez soy yo quien la sueña. Veo su rostro, su vientre. Me habla. Dice que el niño está bien, que no guarda rencor, pero yo no puedo perdonarme. Escucho canciones de cuna y me desvelo. A veces pienso que usted me está castigando desde afuera, con esas flores blancas que mandan olor a muerte. Si puede, dígale a Lucía que lo siento. Cerré la carta con un suspiro. No sentí compasión, ni deseo de venganza, solo un cansancio profundo. Esa confesión tardía no era redención, era miedo disfrazado de culpa. Aún así, la guardé en la caja de metal junto a las pruebas, como parte de la historia que debía quedar registrada. Esa misma noche, el viento soplaba con fuerza. Me asomé al patio y vi cómo los crisantemos blancos se mecían bajo la lluvia. Parecían susurrar. Pensé en Lucía, en su bebé no nacido, en todas las mujeres que seguían luchando por su voz, y sentí que no estaba sola. El teléfono sonó. Era Teresa. Doña Mercedes, el gobierno aprobó el proyecto que presentamos, me dijo emocionada. Vamos a abrir un nuevo refugio para mujeres y niños. Queremos ponerle el nombre de su hija, Casa Lucía. Las lágrimas me corrieron sin aviso. Gracias, Teresa. Ella estaría feliz. Miré al cielo, entre relámpagos y viento, y sentí que Lucía me abrazaba desde algún lugar de luz. Al día siguiente, llevé a Daniel al terreno donde construirían la nueva casa. Era un lote vacío, pero en mi mente ya podía verla. Paredes color lavanda, un jardín lleno de flores y un letrero en la entrada con letras firmes. Casa Lucía, un lugar donde ninguna mujer debe tener miedo. Daniel corrió por el terreno, riendo. Aquí mamá va a estar contenta, ¿verdad? Sí, mi amor, le respondí. Aquí su nombre va a proteger a muchas. Y mientras el sol se filtraba entre las nubes, sentí que, por primera vez desde su muerte, la vida volvía a abrir una ventana. La primera piedra de Casa Lucía se colocó una mañana de abril. El cielo estaba despejado y el aire olía a tierra mojada. Aquel terreno baldío que había visto tantas veces vacío se llenó de gente, voluntarias, vecinas, madres con sus hijos, estudiantes, periodistas. Todos querían ser parte de ese comienzo. Yo llevaba en las manos un ramo de crisantemos blancos y en el pecho una mezcla de orgullo y tristeza que me apretaba el corazón. Teresa me entregó una pala simbólica. Usted debe hacerlo, doña Mercedes. Sin su valor, nada de esto existiría. Tomé la pala, hundí el metal en la tierra y al hacerlo sentí que enterraba mi dolor para que de él brotara algo nuevo. Casa Lucía no sería solo un refugio, sería un símbolo. Cada pared levantaría el eco de una mujer que decidió no callar más. Los meses siguientes fueron de trabajo intenso. Pintamos, limpiamos, organizamos donaciones. Daniel me acompañaba todos los días, corriendo entre cajas y baldes de pintura. Su risa llenaba los espacios vacíos y a veces creía escuchar la voz de Lucía mezclada con la suya, como si estuviera guiándonos desde algún rincón invisible. Una tarde, mientras pintábamos un mural con flores y rostros femeninos, una voluntaria joven me preguntó: ¿Cómo hace doña Mercedes para no odiar? La miré en silencio antes de responder. El odio no trae justicia, solo perpetúa el dolor. Yo no perdono a Ricardo, pero tampoco lo cargo conmigo. Si lo hiciera, seguiría dándole poder sobre mi vida. Mi hija merece que yo viva libre, no encadenada al rencor. Ella sonrió, como si entendiera por primera vez lo que significa sanar. La inauguración fue un día luminoso. Teresa pronunció unas palabras emotivas y luego me invitó a hablar. Me temblaban las manos, pero la voz me salió clara. Casa Lucía nace del dolor, pero también del amor.
Mi hija fue una mujer alegre, trabajadora, llena de esperanza. Hoy su nombre no representa tragedia, sino fortaleza. Que cada mujer que cruce esta puerta recuerde que nunca está sola, que su historia puede cambiar la de otras. El aplauso fue largo, cálido. En la puerta, el letrero recién instalado brillaba con el sol de mediodía. Casa Lucía, mujeres valientes, por una vida sin miedo. Daniel corrió hacia mí y me abrazó las piernas. «Mamá está feliz, abuela», susurró. «Lo sé porque el cielo se puso azul». Sonreí. Quise creerle. Esa misma tarde, después del evento, me quedé sola en el patio de la casa. El lugar olía a pintura nueva y esperanza. Encendí una vela y la coloqué junto al mural donde habíamos pintado el rostro de Lucía, rodeado de crisantemos. El viento movía la llama suavemente. «Hija, aquí empieza tu legado», murmuré. «No en el dolor, sino en la vida que florece después de él». Cerré los ojos y recordé su risa, su voz diciendo, «Todo va a estar bien». Por primera vez sentí que sí, que quizá todo empezaba a estar bien. Sin embargo, la paz no era completa. Las noches seguían trayendo ecos del pasado. A veces soñaba con Ricardo encerrado, golpeando las paredes de su celda. Otras, con Verónica, de pie frente al espejo, intentando reconstruirse. Cada uno llevaba su propio castigo. Un día, Teresa me llamó a su oficina. «Hay algo que debo contarle», me dijo. «Verónica vino hace poco. Quiere ayudar como voluntaria». Me quedé muda. ¿Ella? Sí. Dice que quiere redimirse, que Casa Lucía le dio una segunda oportunidad. Acepté verla. Cuando entró, la reconocí enseguida. Parecía otra mujer, el cabello corto, la mirada serena, el cuerpo menos encogido. Traía flores en la mano. «No vengo a pedir perdón», dijo, «solo a agradecerle. Usted me enseñó que callar también es culpa. Quiero ayudar a otras mujeres a no cometer el mismo error». La observé largo rato. Vi en ella el miedo que se transforma en conciencia. «Bienvenida, Verónica», le respondí. «Que su voz sirva para que otras vivan». Nos abrazamos. No era un perdón, sino un pacto. El de romper juntas el silencio. Los meses pasaron. Casa Lucía se convirtió en refugio para muchas. Llegaban mujeres con sus hijos a cuestas, con las manos vacías y el alma rota. Algunas se quedaban días, otras meses, pero todas encontraban allí algo que la vida les había arrebatado: dignidad. Cada vez que una mujer lograba rehacer su vida, plantábamos un crisantemo en el jardín. Con el tiempo, el patio se llenó de flores blancas. Era como un pequeño campo de almas libres. Una tarde, mientras regaba las plantas, Daniel se me acercó con un dibujo. Había pintado la casa con muchas ventanas y un gran árbol. «Mira, abuela», me dijo, «este árbol eres tú. Mamá está arriba, cuidándonos desde las ramas». Lo abracé sin decir palabra. Ese niño tenía una forma tan pura de entender el mundo que a veces me hacía creer en los milagros. Poco después, el comandante Luna vino a visitarme. Traía un sobre. «El caso se cerró oficialmente», dijo. «El juez dictó sentencia definitiva. 30 años de prisión para Ricardo Gómez». Me quedé en silencio. No hubo alegría ni lágrima, solo una calma profunda. «Gracias, comandante», dije al fin. La justicia humana hizo su parte. La divina ya estaba en marcha desde hace tiempo. Él asintió. Su hija estaría orgullosa. Cuando se fue, caminé hasta el jardín y dejé caer el sobre entre los crisantemos. Que la tierra lo guardara, pensé. Que la historia terminara donde empezó, en el vientre de la vida. Esa noche, mientras el viento soplaba suave, sentí una presencia. No era miedo, era calor. El mismo que Lucía traía cuando, de niña, se metía a mi cama después de una pesadilla. «Ya pasó, mamá», me decía entonces. Cerré los ojos y sonreí. «Sí, hija, ya pasó». El primer invierno en Casa Lucía llegó con olor a pan recién horneado y risas infantiles. Cada mañana, el lugar se llenaba de voces. Mujeres conversando en la cocina, niños corriendo por el pasillo,
canciones suaves saliendo de una vieja radio que Verónica había traído como donación. Aquel refugio, nacido del dolor, se había transformado en un hogar, y yo, que había aprendido a vivir entre ausencias, encontraba por fin compañía en las presencias nuevas que la vida me regalaba. Me convertí en algo así como la abuela de todas. Las mujeres llegaban con miedo, con vergüenza, y yo las recibía con café y paciencia. Escuchaba sin juzgar, solo con el corazón abierto. Algunas noches, cuando el frío se colaba por las ventanas, nos sentábamos alrededor del fogón a contarnos historia, no de tragedias, sino de comienzos. La palabra sobreviviente empezó a sonar más fuerte que víctima. Una tarde, Teresa me pidió que hablara con una nueva llegada, una muchacha llamada Nadia, apenas de 20 años, con el rostro golpeado y los ojos vacíos. No quería hablar con nadie. Me senté a su lado en silencio, mientras ella miraba el suelo. Después de un largo rato, dije despacio: ¿sabes? Mi hija también decía que los golpes eran accidente. Ella levantó la mirada. Había algo en su gesto que reconocí. Esa mezcla de miedo y esperanza que antecede a la decisión de huir. Yo lo amaba, susurró. Pensé que podía cambiar. Todas lo pensamos alguna vez, respondí. Pero nadie puede cambiar a quien no quiere verse al espejo. Nadia empezó a llorar y yo la abracé. En ese momento entendí que mi tarea ya no era buscar justicia, sino acompañar el renacimiento de quienes aún respiraban. Verónica se había convertido en una pieza fundamental del lugar. Coordinaba talleres de autoestima, hablaba con las mujeres sobre el ciclo de la violencia, les enseñaba a reconocer las señales que ella misma ignoró. La gente la escuchaba con respeto. A veces la veía llorar sola frente al mural de Lucía, pero ya no era una culpa que la destruía. Era una herida que había aprendido a cuidar. ¿Sabe, doña Mercedes?, me dijo un día mientras regábamos los crisantemos. Cada vez que una mujer logra irse, siento que Lucía me perdona un poquito más. Ella ya te perdonó, hija, le respondí. El perdón está en tu cambio, no en las palabras. Una mañana llegó un grupo de periodistas a hacer un reportaje sobre el refugio. Teresa habló de la misión del lugar, de cómo ayudaban a las mujeres a encontrar trabajo, a reconstruir su identidad. Yo, tímida como siempre, traté de pasar desapercibida, pero uno de los reporteros insistió en entrevistarme. «Usted es la madre de Lucía, ¿verdad?», preguntó. «¿Qué siente al ver su nombre convertido en símbolo de esperanza?». Me quedé pensativa. «Siento que el dolor se puede transformar», respondí, «que lo que empezó con un grito de miedo hoy florece en una casa llena de vida. Casa Lucía no es un monumento a la tragedia, es un recordatorio de que la voz de una sola mujer puede salvar a muchas». El reportaje salió en televisión y en redes. Pronto comenzaron a llegar donaciones, más mujeres, más niños. La casa creció. Pintamos un aula nueva para los pequeños y un taller de costura para las madres. Daniel, que ya tenía 8 años, ayudaba a repartir juguetes y siempre decía con orgullo: «Mi mamá está aquí cuidando a todas». Una tarde, mientras colgábamos cortinas en el nuevo salón, llegó una carta dirigida a mí. Era del penal. «Otra vez, Ricardo». Dudé en abrirla. Finalmente lo hice, con el mismo temblor que sentí la primera vez. «Doña Mercedes, sé que mi nombre ya no merece ser pronunciado, pero necesito decirle algo. Sueño todas las noches con mi hijo. Lo veo crecer, reír. Sé que nunca lo volveré a abrazar y lo acepto. Solo le pido que algún día le diga que lo amé, aunque el amor enfermo que tuve destruyó todo. No busco perdón, solo paz». Guardé la carta sin responder, tal vez porque entendí que el castigo más grande no era la cárcel, sino tener que vivir con la propia conciencia. Esa noche, cuando todos dormían, salí al jardín. La luna estaba llena, bañando los crisantemos con una luz suave. Sentí la presencia de Lucía a mi lado. No la veía, pero sabía que estaba ahí. «Tu nombre vive, hija», le dije. «Está en cada risa, en cada paso, en cada mujer que cruza esa puerta». Una ráfaga de viento movió las flores y en ese sonido encontré su respuesta.
Poco después, el gobernador local visitó el refugio. Prometió apoyo financiero para expandir el programa a otras ciudades. Casa Lucía se convirtió en ejemplo nacional. Había algo profundamente irónico y hermoso en ver al Estado, que tantas veces había ignorado las denuncias de mujeres, rendir homenaje a una víctima de su propio silencio institucional. Durante la ceremonia, me entregaron una placa con su nombre. Decía: en memoria de Lucía Ramírez, cuya voz sigue viva en cada mujer que decide no callar. La sostuve entre las manos y sentí que era más que metal. Era justicia convertida en memoria. Esa tarde, Daniel me pidió ir al cementerio. Llevamos flores y la placa. El niño se sentó junto a la tumba y empezó a leer en voz alta las palabras grabadas. Luego me miró con esa pureza suya. ¿Mamá puede oírme? Claro que sí, mi amor, respondí. El amor no se apaga con la muerte. Él cerró los ojos y dijo bajito: te quiero, mamá. Gracias por cuidarnos desde el cielo. El viento sopló entre los árboles, moviendo los pétalos blancos. Me quedé mirando al horizonte, sabiendo que, aunque la vida nunca volvería a ser igual, habíamos aprendido a caminar sin miedo. Casa Lucía seguía en pie, y dentro de sus muros, la historia de mi hija ya no era una herida, sino una llama que encendía otras. El segundo aniversario de Casa Lucía llegó con una mezcla de nostalgia y gratitud. 2 años desde que la tragedia se transformó en un propósito. En el patio principal, las flores se mecían con el viento y los niños corrían entre los árboles riendo. Había música, comida y un ambiente de celebración que contrastaba con el silencio doloroso de aquel primer funeral. La vida, pensé, tiene una manera extraña de renacer justo en los lugares donde alguna vez se quebró. Teresa había preparado un acto simbólico. Plantaríamos un árbol en el centro del jardín, un fresno joven, fuerte, de raíces profundas. Este árbol representará la vida que florece del coraje, anunció. Que cada hoja nos recuerde que el dolor puede transformarse en esperanza. Me entregaron la pala, como aquella vez con la primera piedra. Daniel se acercó y me tomó la mano. Juntos cubrimos de tierra las raíces. Luego, él puso una pequeña cinta blanca en una de las ramas. Para mamá, dijo con voz firme, para que siempre tenga sombra donde descansar. El aplauso fue suave, casi reverente. Miré a Teresa, a Verónica, a todas las mujeres presentes y sentí que ese momento era un cierre y un comienzo al mismo tiempo. Por la tarde, mientras todos comían pastel y compartían anécdotas, un periodista joven se me acercó con una grabadora. «Doña Mercedes, ¿podría contarme qué ha aprendido en este tiempo?», me preguntó con respeto. Sonreí con tristeza y ternura. He aprendido que el amor no basta si no viene con respeto, que la fe no sirve si se usa para justificar el miedo, y que una sola voz, cuando se atreve a hablar, puede derrumbar muros que parecían eternos. El periodista bajó la cámara conmovido. ¿Y qué le diría hoy a Lucía si pudiera verla? Le diría que su historia no terminó en su muerte, respondí, que su nombre sigue vivo en cada mujer que entra por esa puerta buscando esperanza y que su hijo está creciendo fuerte, libre y lleno de luz. Esa noche, cuando todos se fueron, me quedé sola en el jardín. Las luces colgantes temblaban con el viento y el fresno recién plantado se movía como si respirara. Me senté en un banco y cerré los ojos. Escuché la risa de las mujeres desde adentro, el murmullo de los niños que aún no querían dormir, y me sentí en paz. Recordé la primera vez que descubrí el moretón en el vientre de mi hija, ese momento en que el mundo se detuvo y todo cambió. Pensé en cómo ese dolor inicial se había transformado en una cadena de actos que ahora daban vida. Del vientre herido de Lucía había nacido una casa llena de futuro. Verónica se acercó con 2 tazas de té caliente. «No la molesto, ¿verdad?», preguntó con timidez. «Al contrario, hija. Ven, siéntate». Nos quedamos en silencio, mirando las luces sobre el árbol. «A veces pienso que el dolor nunca se va», dijo ella. «Solo cambia de forma». «Es cierto», respondí.
se vuelve enseñanza y cuando se comparte deja de doler tanto. Ella sonrió. Gracias por no odiarme. Gracias por haber hablado. Sin tu voz, Lucía seguiría esperando justicia. Brindamos con las tazas en un gesto simple pero lleno de significado. Poco después, Teresa nos reunió en la sala. Tenía noticia. El gobierno aprobó la expansión, anunció. Se abrirán 3 nuevas sedes de Casa Lucía en distintos estados y la primera llevará el nombre de Doña Mercedes Ramírez. Todos aplaudieron. Yo me llevé una mano al pecho, sin poder hablar. No, no, el nombre debe seguir siendo el de Lucía, alcancé a decir. Ella es la raíz de todo esto. Teresa asintió con una sonrisa. Lo es, pero usted es el árbol que creció de esa raíz, y las raíces necesitan tierra fuerte para sostenerse. Me quedé sin palabras, solo pude abrazarla. Esa noche, mientras caminaba por el pasillo, escuché a Daniel hablando dormido. Mamá, te prometo que voy a cuidar a la abuela y a todas las mamás del mundo. Me arrodillé junto a su cama, acariciándole el cabello. Ya lo estás haciendo, mi vida, susurré. Me quedé mirándolo dormir. Había algo en su respiración que me recordaba a Lucía, la calma después de la tormenta. Días después, recibí una última carta del penal. Esta vez no estaba dirigida a mí, sino a Daniel. La abrí, dudando si debía guardarla o leerla. Decidí hacerlo, por él. Hijo, no merezco que me llames padre, pero quiero que sepas que pienso en ti todos los días. No quiero que crezcas odiándome. Aprende de mis errores. Ama con respeto. Cuida a las mujeres de tu vida. Sé el hombre que yo no supe ser. Guardé la carta en un sobre sellado junto con las ecografías y las cartas de Lucía. Un día, cuando Daniel sea lo bastante grande, se la entregaré. No para que lo perdone, sino para que entienda. En la pared del comedor colgamos una foto grande. Lucía, Daniel y yo, tomada años atrás, antes de que todo se derrumbara. Al pie de la foto, Teresa escribió una frase. De las heridas nacen las flores más fuertes. Cada vez que paso frente a esa imagen, me detengo un momento. La miro, sonrío y le digo en voz baja: misión cumplida, hija. Tu voz ya no está sola. El fresno del jardín sigue creciendo firme como la promesa que hicimos el día que lo plantamos. Que ninguna mujer jamás vuelva a morir en silencio. Han pasado 5 años desde aquel día en que el mundo se me vino abajo frente a un ataúd. 5 años desde que Daniel levantó el vestido de su madre y me mostró la verdad que nadie quería ver. A veces me parece una vida entera, otras apenas un suspiro. Pero si algo he aprendido en este tiempo es que la memoria no se marchita. Cambia de forma, como el agua. Puede doler, sanar o dar vida, dependiendo de las manos que la sostengan. Casa Lucía ahora tiene 3 sedes en distintos estados. Mujeres de todo el país llegan buscando refugio y en cada rincón hay una historia que me recuerda por qué sigo aquí. Teresa sigue al frente, firme como siempre, y Verónica se ha convertido en una de las voces más poderosas del movimiento. A veces la veo hablar en televisión, contando su historia sin vergüenza. Cuando la escucho, pienso que la culpa puede transformarse en coraje si se abraza con verdad. Daniel ya tiene 12 años. Es alto, curioso, con la sonrisa de su madre y una sensibilidad que me asombra. Le gusta escribir. Llena cuadernos con poemas y dibujos donde el amor nunca tiene miedo. En la escuela, ganó un concurso con un texto titulado Mi mamá es una estrella. Cuando lo leyó frente a todos, tuve que esconder las lágrimas. Mi mamá me cuida desde el cielo. Me enseñó que el amor es suave, como las manos de la abuela, y que la voz de una mujer nunca se debe apagar, porque si se apaga, se muere el mundo. Los aplausos fueron largos, pero el silencio que quedó después fue aún más poderoso. En ese silencio, escuché la voz de Lucía como un susurro entre las risas y las lágrimas. Esa noche, mientras cenábamos, Daniel me preguntó: «Abuela, ¿tú todavía sueñas con mamá?» Sonreí con ternura. A veces sí, y cuando no la sueño, la siento. Está en el viento, en las flores, en cada mujer que se atreve a vivir sin miedo. ¿Y crees que ella me ve crecer?
estoy segura, hijo. Ella nunca se fue del todo. Vive en ti, en mí, en cada historia que ayudamos a cambiar. Él asintió, pensativo, y siguió comiendo su sopa. En su mirada ya no había tristeza, sino orgullo. Un domingo cualquiera decidí visitar la tumba de Lucía sola. Llevé flores frescas y la placa que el gobernador había entregado. El cementerio estaba tranquilo, el cielo nublado. Me senté frente a su lápida y, como siempre, comencé a hablarle. Te extrañamos todos los días, hija, pero ya no con dolor, sino con amor. Gracias por convertirte en luz, por guiarme incluso en mis noches más oscuras. Saqué de mi bolso una carta que había escrito la noche anterior. Era mi última carta para ella. Lucía, el silencio que te arrebató la vida se rompió. Hoy hay mujeres que viven gracias. Daniel crece libre, fuerte, sin miedo a amar. Y yo aprendí que la justicia más profunda no está en la sentencia, sino en el cambio que dejamos en los demás. Si el cielo tiene ventanas, quiero que te asomes y veas lo que construimos en tu nombre. Doblé la carta y la enterré bajo los crisantemos. El viento sopló suave, y por un instante juraría haber escuchado su risa, esa risa que siempre llenaba la casa de calor. Esa misma tarde regresé a casa Lucía. Había una reunión especial, el aniversario del refugio. Las paredes estaban decoradas con flores de papel y frases inspiradoras. En el mural principal habían pintado algo nuevo, una mujer de cabello suelto, de pie, con una luz saliendo de su pecho. En el fondo, un cielo abierto. Debajo, una frase escrita en letras doradas. Nunca guarden silencio ante la violencia. Me quedé mirándola con un nudo en la garganta. Esa era la última frase que Lucía escribió en su diario, y ahora adornaba el corazón de su legado. Teresa se acercó y me tomó la mano. Este mural es para usted, doña Mercedes. Usted es la voz que nos enseñó a no rendirnos. Negué con la cabeza, sonriendo entre lágrimas. No, Teresa, la voz es de ella. Yo solo la repito. Cuando cayó la noche, todas salimos al jardín. Encendimos velas en memoria de las mujeres que ya no están. Cada llama representaba un nombre, una historia. Daniel prendió una y la puso junto al fresno que habíamos plantado años atrás. El árbol era ahora enorme, fuerte. Sus ramas parecían abrazar el cielo. Por mamá, dijo. Por todas, respondí. Las luces danzaban con el viento. Algunas mujeres lloraban, otras sonreían. Y en ese instante supe que el círculo se había cerrado. El dolor se había transformado por completo. Al final de la ceremonia, antes de apagar las velas, tomé la palabra. Lucía no murió en vano, dije. Su voz nos sigue guiando. Y mientras haya una mujer que se atreva a hablar, ninguna historia quedará enterrada. La violencia no se calla, se enfrenta. Y cuando se enfrenta, pierde fuerza. Miré al cielo estrellado. Era como si todas las almas que alguna vez fueron silenciadas nos observaran, brillando juntas. Entre ellas distinguí la más luminosa, la de mí. Descansa, hija, susurré. Tu nombre ya no duele, ahora ilumina. Al volver a casa, abrí el balcón y dejé que entrara el aire nocturno. El olor a tierra húmeda y flores llenó la habitación. En la mesa, la foto de Lucía y Daniel sonreía bajo la luz tenue. Me senté, tomé mi cuaderno y escribí las últimas líneas de este relato. No hay justicia perfecta, pero sí hay justicia del alma. La encontré cuando decidí transformar el dolor en acción, la rabia en ternura, el miedo en voz. La historia de mi hija cambió mi destino y ojalá cambie el de quien la escuche, porque la violencia no termina con una sentencia, termina cuando la palabra se hace coraje. Cerré el cuaderno. Afuera, una brisa cálida me rozó la mejilla. Era Lucía, despidiéndose, pero también quedándose para siempre,